Soy Evangelina Barragán Sánchez. Y bueno, pues con verdadero gusto y a petición de una persona que se comunicó con nosotros para comentar que no encontraba la primera parte de la regla de oro en nuestras plataformas, compartiré con mucho gusto lo que yo entiendo y comprendo acerca de este extraordinario tema que bueno, todos sabemos que se trata de nunca hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, es decir, la regla de oro. Y la razón de que solo compartí la segunda parte, bueno, pues es porque esta primera parte es algo muy conocido a nivel de religiones, a nivel de filosofías, de escuelas de diferentes maneras de expresar sus enseñanzas con respecto a la conducta. Pero desde luego me siento muy agradecida con esta persona por su interés, por escuchar lo que yo pueda decir, entender o comprender acerca de este maravilloso tema. Am, Cuando pensamos o ubicamos un poquito acerca de no hacer a otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros, yo creo que en realidad no hay manera de confundirnos, pues eso es bien claro. A lo que sí hay es manera de equivocarnos muchas veces en sí proceder de una manera en la cual no nos favorece a nosotros y no favorece a nadie, pero que también perjudica a nuestra propia persona y perjudica a los demás. Y el hecho de no cumplir con esa regla de oro altera nuestra vida. Pero lo contrario también es cierto. El hecho de cumplirla nos da tranquilidad mental, nos da mucha más armonía emocional, mucho más bienestar físico y no se diga, nos da una más grande oportunidad de tener mucho mejores relaciones interpersonales. Cuando nuestra personalidad está, digamos, desequilibrada, no es tarea sencilla el cumplir con esta regla, porque nuestra manera de actuar, pues seguramente no será o no estará siendo armoniosa. Y con ello lastimamos a los demás por medio de nuestras actitudes, de lo que son nuestros actos de conducta. Y desde luego la primera persona lastimada pues seremos nosotros mismos, porque no hay manera de lastimar a otro ser humano sin antes lastimar nuestra propia persona. Y tomando en cuenta que la gran mayoría de las personas, en una mayor o menor medida, tenemos pues nuestra personalidad alterada por todos los daños que hemos recibido, pues podemos decir que pues todos hemos afectado a una persona, a dos o tres o a tal vez más. Y luego entonces yo creo que la tarea a realizar y que nos favorece principalmente realizar, pues es enmendar el daño causado en la medida de lo posible, pedir disculpas y pedir perdón si lo consideramos necesario. De acuerdo al daño, solamente nosotros sabemos el nivel de perjuicio que pudimos haber causado en otro ser humano. Pero algo que también es importante hacer, además de pedir una disculpa, además de pedir perdón si es necesario, pues es hacer un cambio en nuestra conducta, no volver a repetir esas mismas acciones, actitudes que lastiman a nuestra persona y lastiman a los demás. Pero algo bien importante es lo siguiente, dije enmendar, no remendar, porque remendar incluye lo que es la justificación, ¿sí? Tratando de evadir la responsabilidad, o sea, tratando de no reconocer nuestra participación negativa en el lastimar a alguna persona. Y bueno, yo creo que definitivamente puedo mencionar dos ingredientes que nos pueden ayudar mucho
a ubicar, a nosotros mismos, a ubicarnos y a reconocer qué tanto nosotros hemos cumplido con esta regla de oro. Y esos 2 ingredientes son, por un lado, la honestidad y por el otro lado, la consideración a nosotros mismos y a los demás. Esto definitivamente lo considero así, pues con el propósito de no volver a repetir los mismos actos, con el propósito de realmente mejorar y de algo muy importante, de ser justos en nuestra manera de proceder para realmente aplicar esta regla a nuestra propia vida y sobre todo al mejoramiento de nuestra vida. Yo creo que definitivamente lo que es la honestidad nos ayuda a reconocer los actos de conducta a través de los cuales hemos lastimado a otros. Pero también nos ayuda a no darnos por ofendidos cuando recibimos, digamos que la factura de esa negativa manera de proceder. Y eso lo vamos a recibir pues por medio de actitudes semejantes posiblemente a la que nosotros hayamos tenido. Y no necesariamente tiene que ser de la misma persona el acto de conducta. Puede ser venido de otra persona que se está comportando de la misma manera como nosotros tal vez nos comportamos con alguien más o con esa misma persona. Y hablando de lo que es la consideración a los demás y a nosotros mismos, pues yo creo que nos ayuda a ubicar algo que es bien importante, la responsabilidad, donde corresponde estar. ¿A quién le corresponde? No la culpabilidad, pero sí la responsabilidad de que una relación no esté funcionando. Pues resulta ser que cuando una persona tiene una actitud hacia nosotros y que esa actitud es desequilibrada, es alterada, es pues que perjudica a nuestra persona, pues y si nosotros tenemos la certeza, la convicción, tenemos claro que nosotros no hemos procedido jamás negativo o grotescamente con esa persona, pues definitivamente por consideración, por amor, por respeto, por cariño, por afecto a nuestra propia persona, vamos a atender eh, ese sentir, o sea, ese sentimiento que está generado como resultado de la actitud grotesca de otro ser humano hacia nosotros. Esa emoción, ese sentimiento que se despertó en nosotros, vamos a atenderlo como si fuera un bebé que tenemos en nuestros brazos y que queremos ubicar cómo ayudarle a salir de ello, porque seremos nosotros los que tengamos ese sentimiento de dolor por la actitud negativa de otra persona. Vamos a tomar conciencia de tener en nuestros brazos ese sentimiento porque es en nuestra propia persona y somos nosotros los que podemos solucionar ese sentir. Pero eso no quiere decir que tenemos que justificar la actitud negativa, desde luego que no. Tampoco vamos a seguirle permitiendo a los demás que lastimen nuestra persona de una o de otra manera. El hecho de hacernos responsables de nuestro sentir no incluye que tengamos que permitirle a los demás que hagan con nosotros lo que su desequilibrada conducta les conduce a hacer. Claro que no. Pero ahora bien, si cuando alguien tiene una conducta alterada con nosotros y nosotros de manera honesta entendemos, pues que posiblemente sea una respuesta a nuestra desajustada actitud con él o con ella, pues por consideración con él o con ella, no le culpemos. No vayamos por el mundo culpándole de un acto que nosotros quizás propiciamos o generamos con nuestra conducta. Vamos a resarcir el daño en la medida de lo posible. Vamos a buscar una renovación de esta relación, pero de manera honesta, de buena voluntad, por medio de acciones
que la otra persona pueda entender y darse cuenta que nosotros estamos reconociendo que no es nuestra idea lastimarle y que si le lastimamos estamos ahí para pedir disculpas, para pedir perdón si es necesario. Viene a mi mente algo que podía ser, pues, digamos que un buen ejemplo. Cuando una persona tiene mucha paciencia ante la falta de consideración de los demás, de él, de ella o de otras personas, pero llega el día en que esta persona cambia de actitud, ya no tiene esa paciencia o sí la tiene, pero ya no está dispuesto o dispuesta a seguir pasando por alto las actitudes negativas de otro ser humano. Desde ya te digo que la persona con honestidad y con consideración dentro de su personalidad se dará cuenta de que tu respuesta pues es una respuesta a su falta de atención y consideración a ti. Pero la persona que es deshonesta, la persona que es desconsiderada, de inmediato te juzgará, de inmediato va tal vez a decir o a pensar que pues se supone que tú entiendes, se supone que tú comprendes y de ninguna manera se va a hacer cargo de su negativa conducta. Entonces tenemos que estar muy claros en ello. A la persona con honestidad, la persona con actos de consideración va a comprender, va a entender el cambio de tu actitud, se va a dar cuenta que no estás dispuesto, dispuesta a seguir recibiendo en tu persona sus agresiones o su falta de atención, su falta de consideración. Y eso será maravilloso. Yo te invito a que no seas tú, pero me invito a mí misma a no ser yo la persona irresponsable, negligente en los actos de conducta. Hagamos tanto tú como yo ah, una práctica constante de lo que es la regla de oro. Esta es una regla primordial para la vida. Tratemos a los demás como deseamos ser tratados. Es, yo creo que solo en una mente alterada cabe a mí no me importa que no me traten bien. A mí verdaderamente me es indiferente. Tanto el no me importa como me es indiferente habla de un estado de salud no precisamente armonioso, no precisamente sano, no precisamente claro. Desde luego, no estoy invitándote a a actuar con venganza. Estoy invitándote a actuar con templanza, consideración, honestidad y a practicar esta maravillosa regla de oro. Recuerdo que hace algún tiempo, buscando información y leyendo, documentándome acerca de las similitudes entre muchas enseñanzas religiosas, entre filosofías, entre diferentes maneras de entender la vida y su gran variedad de circunstancias, ubiqué un reportaje en el cual se mencionaba que aproximadamente 150 religiones, filosofías, caminos de vida, han incluido entre sus preceptos esta maravillosa regla de oro que Confucio nos enseñó hace aproximadamente 2500 años y que funcionó en ese entonces y que funciona desde luego actualmente también. Esta está incluida entre la Declaración Global de Ética. Y bueno, pues la ética se refiere a las normas morales y de conducta en la persona, en todas las áreas en las que nos desenvolvemos en nuestro diario vivir.
De tal manera que yo creo nos favorece, nos conviene, ayuda a nuestra vida el cumplir con las 2 partes de la regla de oro. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Trata a los demás como tú quieres ser tratado y jamás le permitas a otro que te haga lo que tú no le harías. No le permitas que te trate como tú jamás le tratarías. Reciban de mí muchos, muchos abrazos. Y mi petición para que se unan a mí y pidamos a Dios bendiciones a manos llenas para el total de nuestra vida, en todas las áreas, y a todos sus hijos, en todos los continentes, en todo lo que es este globo terráqueo. Que nos bendiga a todos a manos llenas. Gracias, muchas gracias por acompañarme hasta este momento de mi compartir, y gracias a la persona que pues se interesó en escuchar lo que yo puedo decir acerca de este tema. Dios te bendiga a manos llenas. Soy Evangelina Barragán Sánchez. Deseo verlos muy, muy pronto.